el calendario, que la Torá nos dice que nosotros debemos tomar el calendario de acuerdo a la luna. Los meses, Jodesh, en hebreo, quiere decir la nueva luna. Cada nueva luna se hace un nuevo mes. Como hay 12 meses, la luna tiene solamente 29 días y medio de duración. Entonces el año de 12 meses se hace más breve que el año solar, que tiene 365 días. Para compensar la diferencia, los sabios judíos hicieron un calendario agregando un mes cada 2 o 3 años al calendario, que esos años tenemos 13 meses, y esa es la razón por la cual, ustedes saben, las fiestas judías salen a veces temprano y a veces un poquito más tarde, es por ese ajuste del calendario. Aunque parece que es irracional, es muy perfecto, y cada 19 años el calendario hebreo y el calendario solar coinciden exactamente hasta los últimos segundos. Es un esquema extraordinario de la sabiduría judía. Como requerimos varias veces, quiero repetir otra vez, los musulmanes que crearon su religión más de 1000 años, 2000 años después del judaísmo, que también siguieron la idea del calendario lunar, pero nunca ajustaron al calendario solar, y por eso los meses de ellos están por todos lados, por todo el año. Entonces, el calendario del mes, la sabiduría judía, como les dice varias veces, el Rambam, Maimónides dice, si quieren ver ustedes qué es la sabiduría judía, examinen ustedes al calendario. El calendario les va a dar la pauta de qué es la sabiduría del pueblo judío. El mes que se agrega es el mes de Adar. El mes de Adar es el número 12. Entonces el mes de Adar tiene dos Adars. El Adar 1 y el Adar 2. Entonces ahora vamos a empezar el miércoles, el martes en la noche, vamos a empezar el 12º mes del año, pero en este caso no el último, porque se va a agregar después otro mes de Adar que llamamos el Adar 2. Las fiestas que se celebran, conmemoran en el mes de Adar, se hacen en el segundo Adar. Purim, por ejemplo, que es el 14 de Adar, no se hace el 14 del primer Adar, sino el 14 del segundo Adar. Sin embargo, el día 14 del primer Adar se celebra un poco como se llama un pequeño Purim, Purim Katán. Aquellos que tienen observaciones de aniversario de la muerte de un familiar que falleció en el mes de Adar, hay algunos rabinos que dicen que debe ser observado el primer Adar y otros dicen el segundo Adar, y por eso mucha gente que tiene ese problema observa los 2 meses de Adar como los aniversarios del fallecimiento. La única excepción es aquellos que fallecieron en un Adar cuando había 2. Entonces, en ese caso, sabemos cuál Adar es el Adar que observan ellos, el primero o el segundo. Empezamos entonces el Adar, el mes de Adar, el día miércoles, martes a la noche, y los sabios dicen, cuando empieza Adar, el pueblo judío debe tener una alegría especial. Todos los problemas que un judío puede tener con cualquier otra persona deben ser puestos especialmente en el mes de Adar. Porque ese mes de Adar es el mes que nosotros nos salvamos del plan horrible de Amán que quería destruirnos. Recuerden ustedes que el mes de Adar, el señor Amán pensó que era un mes malo para el pueblo judío, pero Dios lo cambió e hizo que fuera un día el mejor mes para el pueblo judío. Ahora empecemos con la parashá que leímos esta semana. Quizá la primera parashá que hemos encontrado, donde tenemos tantas leyes, eso define la filosofía judía. Nosotros no tenemos solamente una moralidad abstracta o vaga o general, sino nuestra ética es una ética muy específica en cumpliendo leyes y mandamientos con mucha exactitud.
Por eso esta parashá se llama Parashá Mishpatim, la parashá de las leyes. Noten ustedes que esta parashá viene inmediatamente después del dado de la Torá. Uno podría decir, bueno, ya hemos recibido la Torá, qué lindo. Ahora tengamos una filosofía judía, una idea de cómo vivir. Pero la Torá dice, no es suficiente tener una idea general, los 10 mandamientos. Vamos ahora a ver mandamientos exactos, cómo ustedes se van a comportar en cada situación que ustedes tengan. Esta parashá contiene casi 60 mitzvot. Como tenemos 613 en toda la Torá, quiere decir que en esta parashá tenemos 10% de todas las leyes de la Torá. Por eso es una ley muy importante. El Ramban Nachmanides, recuerden ustedes, Nachmanides vivió unos 100 años más tarde que el Maimónides, vivió también en España, pero vivió en Barcelona y después en el sur de Francia. Nachmanides, que tiene un comentario excelente sobre la Torá, escribe por qué esta parashá está después de la parashá del dado de la entrega de la Torá. Y él explica que en la Torá tenemos tres ideas fundamentales, en los mandamientos tenemos tres ideas fundamentales. Una es que Dios existe y que maneja todo el mundo. La segunda es que no tenemos que tener ninguna otra idea de la divinidad excepto Dios, nuestro Dios. Toda otra idea debe ser descartada, lo que llamamos la idolatría, o en hebreo la Avodah. Por eso el segundo mandamiento es no tengas otros ídolos, además de mí. Y después viene todo el mandamiento con respecto a cómo comportarse con el prójimo. El más importante es no envidies lo que tiene la otra persona. Porque si una persona envidia a la otra, va a querer sacarle lo que tiene, va a querer robarle, va a querer engañarla, va a querer codiciarla de una forma para presionarlo que se lo venda o lo va a robar él también. Todas estas leyes vienen de un punto fundamental: no envidias al prójimo. Esté contento con lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado a ti, y no pienses en lo que da al otro, porque lo que da al otro es pertenece al otro y no a nosotros. El Ramban dice entonces que al final de la Torá, la parashá, inmediatamente después de la Torá, cuando termina la entrega de la Torá, Dios dice tres cosas. Primero, Dios dice, ustedes vieron lo que yo hice con ustedes cuando los saqué de Egipto. Que esto, ustedes han visto que desde el cielo hablé con ustedes. Entonces, le recuerda nuevamente que Dios gobierna el mundo. Después, el segundo versículo, con el cual termina la parashá anterior, dice, no hagas ningún ídolo de plata o de oro, no lo hagas. Y después de estos dos mandamientos, que reflejan el primer mandamiento y el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, vienen todas estas leyes de cómo comportarse con el prójimo. Nachmanides dice que esto es para resolver, para enseñarnos cómo no codiciar lo que tiene el prójimo. Leyes de extraordinaria inteligencia. Analicemos un poquitito primero la última parte de la Torá. Aunque el final de esta parashá, en el capítulo 24, existe una narración de lo que pasó cuando Dios dio la Torá en Sinai. Y la historia es que en ese momento, cuando Dios le pregunta al pueblo de Israel, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Van a aceptar la Torá o no la van a aceptar? Ahí dice que ellos le hicieron a Dios, dice que le dijo, Kol asher diber Hashem, todo lo que Dios ha hablado, naase benishma. Lo haremos y lo escucharemos. Naase benishma. Esa es la famosa expresión que ha dado mucha pauta un poco a la naturaleza del judaísmo. ¿Cómo puede decir una persona, lo haremos y escucharemos? Primero tiene que decir escucharemos, después lo haremos.
¿Cómo se puede hacer algo si no lo escucharon todavía? Hemos hablado de esto anteriormente. Quiero recordarles que esa es una pregunta que le hizo un hereje, un filósofo griego, a un rabino. Le dijo, ¿cómo puede ser que ustedes le dicen a Dios, lo haremos? ¿Cómo? ¿No escucharon todavía lo que Dios va a pedir de Dios? ¿Cómo dicen ustedes ya que sí? Incluso cuando Dios escuchó estas palabras, Él dijo, qué grande es el pueblo de Israel, que me están diciendo una cosa como esta. Y le dio una corona especial. Pero de todos modos la pregunta uno se puede hacer. ¿Cómo es que una persona primero dice vamos a hacer antes de escucharlo? Escuchen ustedes la respuesta, muy importante. La respuesta del rabino a este filósofo griego es, ¿cuál es el problema de ustedes? Ustedes el problema tienen que ustedes no confían en la gente. Nosotros confiamos en Dios. Dios que nos ha dado tantas cosas buenas. Estamos seguros que cuando nos dice algo es para nuestro bien. Y vamos a cumplirlo porque queremos hacerlo. Sabemos de quién viene el consejo. Todo el problema, digamos, la filosofía judía es una filosofía de confianza. El que ha visto la grandeza de Dios, el que ha visto los milagros de Dios y reconoce lo que hace Dios con uno, no tiene miedo de aceptar una ley o un mandamiento que no lo entendió todavía o que no lo escuchó todavía. Él sabe que todo lo que viene de Dios, aunque sea difícil de comprender, es bueno. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. La persona que vive así va a vivir una vida de mucha aceptación, de mucha obediencia y de mucha tranquilidad. La persona que quiere analizar todo antes de hacer nada, generalmente no hace nada. Porque siempre va a encontrar un problema. Le falta la confianza. Sin la confianza, sin la certidumbre que Dios es bueno, toda la vida nuestra está llena de angustia y de miedo. Este es el secreto del pueblo de Israel. Naaseh venishma. Haremos y cumpliremos. Ahora empecemos con la parashá. Quiero brevemente discutir a varios aspectos. El primer aspecto que hablamos del esclavo. Hablamos de la esclavitud. En primer lugar, quiero recordarles que la Torá quiere que el ser sea libre, el ser humano sea libre. Todos quieren ser libres. Pero lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto. Y había esclavos. Y en una sociedad donde había esclavitud, el pueblo de Israel no rechazó la esclavitud, no hubiera podido rechazar la esclavitud completamente. Pero ha dado ciertas pautas importantes con respecto a cómo se debe tratar a un esclavo. Primero hablamos del esclavo no judío. Porque un judío no podía ser esclavo, excepto en ciertas condiciones muy, muy restringidas. Un esclavo se ha comprado en un mercado de esclavos que venía de África o de cualquier lugar del mundo, generalmente prisioneros de guerra, se vendían como esclavos. Los romanos eran muy famosos en todas las guerras tomaban prisioneros y los vendían como esclavos. Los esclavos evidentemente trabajaban en casa de los romanos sin que sean pagados. Pero evidentemente, como muchos esclavos, a veces vivían muy bien, pero otros tenían mucha crueldad con los esclavos. En la Torá dice claramente, si un amo le pega a un esclavo tan fuertemente que le saca un diente o un ojo, ese esclavo debe ser libre inmediatamente y adquiere la libertad inmediatamente. El amo no puede hacer con el esclavo lo que quiere. Si un amo mata a un esclavo, dice la Torá, él es muerto, ejecutado por matar a un esclavo. Los esclavos eran considerados como seres humanos en la tierra de Israel, muy diferentemente de lo que eran considerados en otras partes del mundo. Pero aparte del pueblo judío de esto, dice que si un esclavo se escapa de su amo, muy común, un esclavo, un amo malo, el esclavo se escapa de él,
Uno no puede, una vez que se escapó, no puede al amo. Tiene que retornar un refugio como esclavo. No necesariamente como persona libre, pero como esclavo. Pero no tiene que dárselo al amo anterior, porque el amo anterior ha perdido el derecho a tener ese esclavo. Muy importante conocer como la parte de la humanidad. Otra parte interesante es la parte de la historia del esclavo hebreo. El esclavo hebreo, ¿por qué había un hebreo que era esclavo? Generalmente porque una persona había robado, fue deshonesta, y cuando tuve la oportunidad de devolver lo que había robado, no tenía el dinero para pagarlo. En ese caso, la corte vende a esa persona como un esclavo, por el valor que tenía como esclavo. Ese dinero se devuelve a la persona a la que él había robado, y este hombre va a trabajar con un amo. La Torá dice, en ese caso, él tiene solamente 6 años para trabajar, no más de 6 años. Pero observen ustedes las detalles importantes de esta discusión. En primer lugar, si él está casado, el amo tiene que mantener a su esposa y a sus hijos, que no trabajan para él. El hombre solo trabaja, pero él tiene que alimentar y dar alojamiento a toda la familia. Segundo, el esclavo hebreo tiene que ser tratado con mucha benevolencia, aunque trabajaba, por supuesto, pero no podía ser tratado como un esclavo. Por ejemplo, la comida que él comía tenía que ser igual que la comida del amo. La cama donde él dormía tiene que ser igual que la cama del amo. No podía dormir en el suelo si el amo dormía en una cama. No podía comer pescado si el amo comía algo mucho mejor. Esos detalles demuestran que el esclavo hebreo no era realmente esclavo. Era más como una persona que estaba internada en una escuela de cómo comportarse y cómo aprender, cómo vivir una vida de honestidad. Al final de los 6 años, el esclavo salía con su familia y el amo tenía que darle dinero para ayudarlo a empezar un negocio, a obtener un alojamiento, alguna forma de compensar por los años por los cuales había trabajado. Los rabinos dicen que esta institución fue una institución de aprender cómo ser una persona buena. Sin embargo, los rabinos restringieron la aplicación de esta ley, que casi no existía, porque no había muchos detalles como no se podía vender al esclavo, no podía hacerse esclavo, porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, dice que las personas deben ser libres. La libertad es un valor muy importante, y no queremos que la gente se acostumbre a ser esclavizados. Como dice Dios, yo los hice esclavos míos, no esclavos de mis esclavos. La Torá continúa con varias leyes importantes. Quiero hablar brevemente de algunas de estas leyes. Primero, una ley muy importante con respecto al matrimonio. El esposo tiene obligación con su esposa de darle a su esposa, aunque tenga muchas mujeres, él tiene que mantener cada persona, mujer, cada esposa, tiene que darle comida, ropa y comprar ropa. Y también tenía que demostrar afecto a su esposa. Generalmente, aún las partes físicas son obligaciones de un esposo con respecto a su esposa. 3 cosas importantes que aprendemos. Es muy importante porque cuando hay un casamiento judío, la ketubá del matrimonio, el documento en el cual se casa, requiere este tipo de obligación, y si una persona no lo hace, una mujer puede ir a una corte y quejarse de que el esposo le está dando una de estas 3 cosas. Después hablamos una cosa, habla de la ley de una persona que asesina a otro, uno que mata. Hay 2 formas de matar. Uno deliberadamente. Esa
que eso es lo que él quiere, tiene intención de matarlo. Y la otra, cuando una persona mata a una persona por un accidente que él no quería matarlo, así pasó. Pero no es un accidente que es totalmente accidente, sino es un accidente que resulta de una negligencia. La Torá dice, por ejemplo, una persona tiene un hacha y está cortando un árbol. Su intención es cortar el árbol, no matar a nadie. Pero ahí el filo, pues el blade, ¿no? El hierro sale del palo y vuela y mata a una persona. Mientras él está cortando el árbol. Evidentemente no tuvo ninguna intención de matar a nadie, pero mató. Ahora, ¿tiene culpa él de alguna forma? Sí, porque tiene que haber cuidado que tenga su hacha correctamente, que esté bien hecha. Él no quería matar a nadie, pero también fue negligente. En ese caso, o digamos hoy en día, una persona sabe que su coche no tiene frenos, o no tiene buenos frenos, y va manejando, y cuando una persona se cruza delante de él, él no quiso matarlo, pero él no puede parar, y la persona muere. Ese tipo de accidente, que es un poquito resultado de la negligencia, la Torá dice, no se puede ejecutar a la persona que mató, porque evidentemente no tuvo una intención, pero por otra parte no puede estar totalmente libre. La solución es mandarlo a una ciudad llamada ciudad de refugio, donde él debe vivir con su familia, como una prisión. Generalmente vive con la familia por un tiempo determinado. Realmente los rabinos dicen que el tiempo de la vida del gran sacerdote, si el sacerdote muere en 1 año o 2 años, él puede salir libre. Si es un hombre joven y vive 40 años, tiene que quedarse 40 años en esa ciudad. Es un tipo de cárcel, una cárcel linda, no es una cárcel con crueldad. Le limita la libertad, se llama el exilio. Ahora la Torá dice muy interesantemente, la persona que mata a alguien debe ser ejecutado, pero aquel que no tuvo intención de matar, le voy a dar un lugar para que él pueda escaparse. Muy interesante que los dos versículos vienen uno tras de otro. Los rabinos preguntan, ¿por qué dice por qué están los dos juntos uno al lado de otro? Entonces la Torá dice, los rabinos explican, hay veces que una persona mata a alguien, pero no hay testigos que mató. Entonces no puede ser ejecutado. Y pero es culpable. Por otra parte hay otra persona que puede matar a una persona por un accidente y también no hay testigos. Entonces no es mandado a la ciudad del refugio. Los dos están viviendo felizmente sin ningún problema. ¿Qué hace Dios para castigarlos? Hace que el hombre que había matado por accidente suba una escalera. Y el hombre que había matado intencionalmente, deliberadamente, está caminando abajo de la escalera. Dios hace que la persona en la escalera se caiga, solo la persona que está abajo, y lo mata. Ahora es claramente, el que mató deliberadamente es muerto, y el que mató por accidente, todo el mundo sabe que no fue un accidente, ahora él es mandado a la ciudad del refugio. Dios arregla la justicia cuando las cortes humanas no pueden hacerlo. Una historia muy linda, todavía más linda, que quiero contar. La Torá dice, nos estoy contando leyes tras leyes, tantas leyes hay acá. Les cuento una historia muy linda. Llega una persona que está acusada de un crimen por el cual él debe ser ejecutado. Y la corte reúne toda la evidencia, los testigos lo analizan, y al final de muchas deliberaciones, porque es muy difícil mandar una decisión de matar a alguien, la Torá dice, bueno, en ese caso hay que sacarlo para matar, la corte decide que hay que matarlo. Y entonces lo están sacando a ejecutar,
Y de pronto viene una persona y dice, momentito, yo tengo una prueba de que este señor es inocente. Inmediatamente la corte debe parar todo, volver a deliberar, estudiar y a ver la evidencia. Y eso debe hacerse, aunque sea partes infinitas. Siempre que haya una persona que diga, no, yo tengo más evidencia, tiene que escuchárselo. Se exhausta toda la posibilidad. Vamos al revés. Digamos que una persona esté acusada de un crimen muy grande y la corte dice, no, el hombre es inocente. Viene una persona, el hombre está saliendo con flores, contento, feliz de la corte, ahora me salvaron. Viene alguien y le dice, un momentito, yo tengo una evidencia que este señor es culpable. ¿Ustedes qué dirían? ¿La corte se reúne otra vez? ¿Como la vez pasada o no? No. ¿Qué dicen ustedes? No. Correcto. La corte no se reúne. Una vez que la corte decide que la persona es inocente, lo dejan ir. Pero un momentito, ahora tenemos que ver una cosa. Digamos que esta persona que tiene una evidencia, en realidad tenía evidencia. Este hombre es culpable. ¿Cómo vas a dejar que los culpables salgan por la calle libres? ¿Eso está bien? Dios dice, no se preocupen. Hagan lo que yo les digo. Cuando una persona se hace inocente, no, la corte se termina, no delibera más. Pero, no se preocupen. Si la persona es culpable, yo me ocuparé de que esa persona encuentre la justicia. Muy linda historia. Una persona a veces dice, mire cómo una persona se salvó. Si es culpable, no se va a salvar. Se salvará de las manos de la humanidad, no de Dios. Dios va a encontrar el modo de castigar a la persona que se merece castigo. Quiero contarles nuevamente otra cosa con respecto a si una persona hiere a otra. Quiero contarles esto. Si una persona está peleando con la otra y le pega, y no lo mata, pero la persona está herida, con tal que si la persona se levanta después y puede caminar por su propia fuerza, entonces el que pegó estará libre, es inocente, o está libre, pero tiene que pagar 5 tipos de pagos. Escuchen los pagos. Primero, hay lo que se llama el daño que ha hecho. Digamos que ahora le sacó rompió un hueso. El hueso, cuando está roto, aunque se mejore, no está igual que cuando estaba sano. Hay que estimar cuánto vale, cuánto ha perdido por el daño. ¿Cuál es la compensación financiera para tener un hueso que está roto? Eso se llama daño. Después viene dolor. Aunque yo le pague por lo que la persona ha perdido, le pague los $100,000 por haber roto Ahora, ¿cuánto cuesta el dolor que le causé? Los días que no podía dormir bien, que estaba con dolor, que tenía dolor de cabeza. Eso se llama dolor. Hay que pagar otro dinero para esto. Tercero, hay que pagar por el médico. Los médicos que tienen que ocuparse de él. Toda la parte médica tiene que pagarle a la persona que hizo el daño. Cuarto, tiene que pagarle también por el trabajo, el día de trabajo que no pudo trabajar, lo que perdió de sueldo. Y quinto, y escuchen esto, hay que pagarle aún por la vergüenza. Una persona ahora que está dañada no es como la persona que estaba sana antes. Esta vergüenza también tiene un pago, hay que pagar. La Torah dice 5 cosas hay que pagarle a una persona cuando hiere. Daño físico, por el dolor, la parte médica, por la pérdida del sueldo y aún por la vergüenza de estar herido.
La Torá tiene una grandeza humana que explica qué es lo que necesita. Ahora, si ustedes quieren saber cómo la Torá evalúa a una persona, quiero contarles cómo la Torá evalúa al ser humano. En primer lugar, la Torá dice acá, si una persona hace un pozo y no lo cubre, y una persona, un animal se cae en ese pozo, él tiene que pagar por el daño que le ha hecho al animal. ¿Por qué? Porque una persona tiene la obligación de no dejar cosas en la calle que van a ir a una persona. Por ejemplo, si una persona rompe un vidrio o hay un clavo en la calle, muchas veces vemos que personas se dañan porque alguna persona ha dejado algo, o una cáscara de banana, alguna persona se caiga. Una persona tiene que tener cuidado de qué es lo que deja detrás de él, para que otros no se dañen. Todas estas leyes están aprendidas acá, en la Torá. Dice el rabino Hirsch que un judío, un miembro del pueblo de Israel, tiene que tener conciencia y estar siempre consciente del daño que puede hacer a otra persona. Ahora hablemos hablemos ahora de la historia de la persona que roba. La Torá dice, si una persona roba a otra, el castigo es el siguiente. Si la persona lo devuelve inmediatamente, sin que nadie lo busque, no hay ningún pecado. La persona tiene que devolver lo que hace y está bien. Pero, si no lo devuelve, y uno tiene que buscarlo por la policía o por una persona misma, y se lo encuentra en el dominio de esa persona tiene que pagar 2 veces el valor de lo que robó. ¿No? Si existe el libro, por ejemplo, yo tengo un libro, me lo roban, la persona tiene que darme el valor de este libro y el valor de otro libro. Y si no existe, tiene que pagar por 2 libros. Ese es el pecado, pagar doble. Sin embargo, si robo un animal y lo mato el animal, si es una ovejita pequeña, tengo que pagar 4 veces el valor del animal. Y si es una vaca o un toro, tengo que pagar 5 veces el valor del animal. En ese caso, en el que lo robé, lo maté y lo vendí su carne. Ahí tengo que pagar 5 veces si es una vaca y 4 veces si es una oveja. Luego me lo preguntan, ¿por qué? Entendemos que con cosas inanimadas, objetos, uno debe pagar 2 veces. Pero en un animal tengo que pagar 4 veces o 5 veces. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una vaca? Los dos son animales. ¿Por qué hacemos 4 a una oveja y 5 a un animal grande? Los rabinos explican. El que roba una oveja, realmente cuando es chiquita lo levanta en sus manos y corre con ella por la calle, robándola. Mientras con la vaca no puede hacer esto. Los rabinos dicen, en realidad el que roba una oveja tiene que pagar 5 veces. Pero como tuve vergüenza de correr en la calle sin dignidad, con una oveja en la mano, que es una forma de desprecio personal, de falta de autorrespeto. Ese es el primer castigo. Esta es la primera paga. Entonces ahora tiene que pasar meses 4 más. El que roba la vaca la está tomando como una persona normal. Él no ha perdido ninguna dignidad. Entonces tiene que pagar 5 veces completamente. Imagínense ustedes
cómo los rabinos aprecian la Torá, reconocen la importancia de la dignidad humana. Quiero comentar también algo muy lindo. Una persona dice acá: no oprimas al extranjero, no lo ofendas, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Una de las muchas veces, 36 veces, que la Torá nos recuerda de tratar a los extranjeros, a los conversos, a los que vienen de otro país, de otros nuevos, a tratarlos con dignidad y con cariño y no ofenderlos. Muy interesante que la Torá, Rashi pregunta: ¿por qué solamente no se puede oprimir al extranjero? ¿Se puede oprimir a una persona que no es extranjera? No, por supuesto que no se puede oprimir. Cualquier ofensa verbal es un insulto a cualquier persona. Pero la Torá dice que es más fácil, generalmente es más fácil encontrar alguna cosa mala de decir de una persona extranjera. O sea, es fácil criticar al inmigrante, fácil criticar a la persona que no viene de nuestro país. Por eso la Torá dice: no le insultes a él. Por supuesto que a los otros no se puede insultar tampoco. La Torá también habla de algo muy, muy especial. Cuando una persona pide plata prestada, a veces tiene que dar un tipo de garantía que va a devolver el dinero, ¿no? Si una persona, por ejemplo, yo les pido a ustedes, a una persona que me dé $100, me dice: bueno, está bien, pero déme algo suyo para que esté seguro que me lo va a devolver. Una persona muy pobre puede dar aún la camisa que usa durante el día o la camisa de la noche. La Torá dice: si te da una camisa de la mañana, del día, durante la noche, está bien. Durante el día tenés que devolverle esa camisa, porque si no, no tiene nada para vestirse. Y de noche, si te da la camisa de noche tenés que devolverle la camisa de noche, porque si no, no te vas a dormir. Y la sensibilidad, la Torá dice: ¿qué sigue una persona? Yo le estoy prestando plata a una persona y cada día tengo que ir a recoger la camisa de la mañana y dar la camisa de la noche y al revés, cada vez. Y dice la Torá: y si él llora contra mí, y dice Dios, yo lo escucharé. Aquel que hace daño a otra persona va a sufrir. La historia, entonces, de todos esta para allá, es que Dios está mirando lo que estamos haciendo constantemente. Y nos pide: traten a sus prójimos con caridad, con generosidad, con bondad. No envidien, ocúpense que la persona tenga seguridad. No dejen cosas en el suelo que le puedan dañar a la persona, o cualquier cosa que pueda herir a una persona. No hieran a la otra persona con cuentos, con malas palabras, con malas historias. Hay una historia muy linda hablando de el daño verbal. A veces es más grande que el daño físico. Es más fácil. A veces uno puede aguantar un golpe físico, pero un insulto verbal es también a veces más difícil. Muchas veces hay una historia muy linda que cuentan los rabinos. Había una pareja. La mujer le pide al esposo: ¿puedes por favor traerme algo que tengo en el closet? Un zapato. Y el hombre va a buscar el zapato. Y en el closet encuentra al lado del zapato un pequeño pedazo de madera con muchos clavos adentro. Entonces, el hombre trae los zapatos y le dice a la esposa: dime, encontré este pedazo de madera ahí en tu closet. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tiene tantos clavos? Entonces ella le dice: mire, cada vez que tú me insultas, o dices una palabra fea, o me hablas mal, yo, en lugar de ponerte clavo en la cabeza tuya, lo pongo en la madera.
Y dice el hombre, pero tantas cosas hice yo, tantos pecados, que Dios me perdone. Dice, de ahora en adelante no voy a hacer nunca más nada contigo, voy a tratarte bien, discúlpame, muy bien, muy bien. Bueno, entonces en ese momento el hombre se siente bien, empieza a tratar a la mujer bien, y hablan siempre con caridad. Y unos meses más tarde el hombre le dice a la mujer le dice al hombre, ¿puedes traer otros zapatos de este closet? El hombre va al closet, nuevamente encuentra el pedazo de madera. Ahora encuentra la madera, no hay ningún clavo en la madera. El hombre se siente muy bien, dice, qué bien, qué justo soy yo, soy una persona extraordinaria, tan linda, mire qué bien. Ve a la mujer le dice, miren, estoy tan contento que estoy comportándome bien, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Y le dice, bueno, mire, los clavos los saqué porque no me está sirviendo, pero mira, los agujeros han quedado en la madera. El agujero todavía queda. El dolor que causa un insulto, una mala palabra, es muy doloroso. La Torá entonces nos habla de tantas cosas en esta parashá. No podríamos aún encontrar todo. Quiero recordarles que la Torá dice acá, si una persona encuentra algo de una persona que lo perdió, es muy importante devolvérselo. Si uno encuentra algo que alguien perdió, si no sabe de quién es, trata de encontrar. Incluso tiene que anunciarlo. Alguien perdió este libro, alguien perdió esta joya, alguien perdió esta prenda. La obligación de devolver. Muchas de estas leyes están escritas en el Talmud. Incluso esta parashá está discutida en el Talmud en varios tratados. Uno de los más famosos tratados de qué pasa cuando la persona encuentra algo, el Metziot, uno de los capítulos del Talmud, el segundo capítulo del tratado Baba Metzia. Todas estas historias que contamos acá en una oración están discutidas con mucho detalle en el Talmud. Otra vez quiero citar: manténgase lejos de toda mentira. No tome ninguna coima cuando juzgan a una persona. Y al extranjero nuevamente, no lo oprimas, porque ustedes saben el alma del extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Es la segunda vez en la parashá que dice lo mismo. Y después habla la importancia de cumplir los mandamientos y ir a Jerusalén 3 veces por año, en las fiestas que llaman fiestas de la oración. Esta es tan grande para allá, nos demuestra la grandeza, la sabiduría y la compasión que la Torah siempre tiene con nosotros, con los seres humanos. Muchas gracias.